Comienza el día informándote lo más actual está en BTV, con lo último del acontecer en el país. Lo más importante de las noticias está aquí. Hola Honduras, somos contacto en vivo, el clima, el tráfico, del sur al norte, del oriente al Atlántico. Hola Honduras. Minuto a minuto, salud y política, educación, información más verídica. Gracias por estar con nosotros aquí en Hola Honduras, hoy lunes 11 de noviembre. Ya el banderillazo político inició y es el tema del momento. Pero hay muchas situaciones que debemos de analizar justamente nosotros aquí con personas que conocen del tema. Y es el hecho de que, si bien es cierto, ya arrancó la carrera política y ya presentaron sus planillas, pero nos han sorprendido con el derroche de dinero. El derroche de espectáculo, si bien es cierto fue una fiesta cívica, una jornada bastante larga, pero ahora vienen también las revisiones. Las revisiones a las planillas presentadas realmente están en base a derecho, conforme a ley. Y algo muy importante, el PREP. El PREP y el registro de los biodatos, la verificación de los votantes. Vean, esto es un golpe especialmente a los políticos, que les encanta usar helio, como dicen los políticos, helio. Eso que les encantan inflar las urnas. Esto es un disuasivo. No es que decimos que no se va a hacer, porque usted sabe que cada quien se las ingenia en las elecciones estilo Honduras. Pero nosotros estaremos analizando este tema en Diálogo de Impacto. Así que le damos la bienvenida y ustedes nos pueden sintonizar a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en vivo a través de www.btv.com.hn, a través de Facebook y YouTube. Y por supuesto estamos conectados en vivo a través de Acción Radio, la 92.5 FM, Tegucigalpa, San Pedro Sula, 95.9, de La Ceiba, Santa Rosa de Copán, 95.1 en Choluteca y el resto del país. Así que usted no tiene ninguna excusa para no estar debidamente informado con todos nuestros equipos de profesionales del periodismo desplegados a nivel nacional e internacional. A continuación le presentamos un resumen de las principales noticias acontecidas hasta esta hora de la mañana en las 5 de Impacto. Veamos. Establecidas ya las fórmulas presidenciales de cada partido político para estas próximas elecciones para el año 2025 en Honduras. Arresto provisional decidió un juez de extradición en contra del hondureño Manuel Antonio Cambronero Resino, solicitado por el país de México en calidad de extradición por delitos relacionados al tráfico de drogas y portación de armas de uso exclusivo del ejército. Cambronero Resino fue trasladado al centro penal de Támara para su audiencia inicial. Hoy el ingreso de humedad proveniente desde el Mar Caribe y el Océano Pacífico generará lluvias débiles en la mayor parte del país y moderadas sobre las regiones oriental y sur, con actividad eléctrica aislada. Este fin de semana, 2 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en San Pedro Sula. El primer caso se trata de una fémina que se conducía en su motocicleta por el barrio Barandillas, cuando fue embestida por un rapidito de la Ruta 2. La mujer, identificada como Claudia Noemí González Arita, de 36 años, agonizó por varios minutos y en sus últimas palabras pidió que le hablaran a sus hijos y esposo. Mientras que en el Boulevard del Este, un sexagenario de nombre Mario Joel Benítez Escobar pereció tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga. Esto a la altura de las instalaciones del Instituto de la Propiedad. El ahora occiso trataba de cruzar el concurrido bulevar y quedó tendido en el pavimento. Honduras es catalogado como uno de los peores países para envejecer ante las múltiples violaciones a las que son víctimas los ancianos.
Ya estamos el lunes 11 de noviembre, ya se presentaron las planillas de los precandidatos a los partidos que van a participar en las elecciones internas del 2025, justamente el 9 de marzo. Vean ustedes, para que vean la actividad política que hubo el viernes 8 de noviembre, era un día bastante fundamental para todo el proceso electoral, no solamente por la presentación de planillas, sino por también se tomaron decisiones. Y es que el 25 de octubre el Consejo Nacional Electoral aperturó la licitación para adjudicar el TREP, la transmisión de resultados presidenciales rápidos en el día de las elecciones. Pero el 8 de noviembre, pues los comisionados adjudicaron esta licitación del TREP. Esto la adjudicaron y Smartmatic será la responsable de la transmisión de resultados en las elecciones primarias. Esto es importante porque esto no se había dado. Y esto es sumamente importante porque en tiempo que el resultado esté más rápido, hay menos posibilidades de manipulación. Pero vean qué interesante. También, si bien es cierto, todo se centró en el Consejo Nacional Electoral, pero ¿qué pasó con la Unidad de Fiscalización Transparencia de Fondos de los Políticos? La UFTP, lo que conocemos como una Unidad de Política Limpia, sigue sin presupuesto para fiscalizar los fondos de los precandidatos. Y a todos nos sorprendió el derroche, porque hay que decir, era como un cierre de campaña, lo que hicieron los liberales. Es bueno motivar a la gente, pero es importante también que se fiscalicen los fondos y que se le den las herramientas a esa institución para que pueda llevar un control. La pregunta que todos nos hacemos, ¿podrán realmente las autoridades electorales fiscalizar fondos de los precandidatos del Partido Nacional, Partido Libre y Partido Liberal? Justamente es parte del tema que vamos a abordar esta mañana. Ya tenemos como invitados aquí al abogado Fernando Anduray, él es abogado y político, y también al abogado Germán Espinal, quien es también analista y profesional del derecho. Con ellos vamos a analizar, pero ellos tienen algo, ellos han trabajado en los organismos electorales, conocen realmente, como dicen, el teje y maneje de todas estas situaciones. Antes de iniciar con nuestros invitados, veamos una nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto respecto a estos temas. Ha resultado favorecida porque el proceso así lo indica, porque ha cumplido con los requisitos de ley, ha cumplido con los requisitos técnicos para poder brindar con esa seguridad una transmisión de resultados, un escrutinio general y una divulgación a la medida y la dignidad del pueblo hondureño. Como el proceso lo ha indicado, el Consejo Nacional Electoral, en pleno, después de largas horas de debate y, como dije antes, teniendo, por supuesto, siempre sus ojos en la dignificación de esto para Honduras, hemos tomado la decisión de, en apego al informe emitido por la Comisión de Evaluación, y emitiendo otros criterios también ligados a la evaluación realizada de los múltiples legados y expedientes y la documentación remitida, realizar la adjudicación. Los antecedentes son suficientes, se ha realizado una evaluación rigurosa y ha resultado favorecido por haber cumplido con los requisitos de ley y por haberse dado todas las circunstancias para que nosotros mismos cumplamos con el artículo 278, realizando la adjudicación 4 meses antes de las elecciones primarias e internas 2025, se ha elegido una empresa. La empresa que ha salido favorecida, como dije antes, por cumplir con sus requisitos y con los criterios objetivos de evaluación, es la empresa Smartmatic International Holding BV. Vean, yo no sé si es bueno o es malo, pero la cara de los 3 funcionarios no los veo tan conformes, ¿verdad? Los miro como medio preocupados. Y es que analizando esta empresa Smartmatic, es un poema.
Es un poema. Un poema, No, sí, un problema. y fíjate que publicamos nosotros en redes eso y la gente comenzó a decir, ¿por qué tienen esa cara? ¿Por qué tienen esa cara? Bueno, solo ellos sabrán. Pero no estamos para analizar la cara de los concejales, sino para analizar las decisiones. Y es que realmente, investigando un poquito, Smartmatic, no sé quiénes lo representan aquí en Honduras, porque a mí lo que me interesa es que haya transparencia en los resultados. Es una empresa que a nivel mundial tiene una vasta experiencia y ha desarrollado modelos tecnológicos de transmisión de datos. Si bien es cierto, ha dado servicios a Venezuela, y ha sido criticado con ese, pero igual ha dado en toda Europa, ha dado servicio al mismo Estados Unidos, porque ahorita en el conteo de Los Ángeles estuvo a cargo de ellos en las elecciones, le dio a Alemania, a todos los votantes, a todos los ciudadanos alemanes en México, él procesó ese resultado. La situación es que yo creo que este es un paso importante para el país, el hecho que tengamos una transmisión rápida de resultados electorales el día de las primarias. Porque yo siempre me he preguntado cómo es que salen los más votados y muchas veces la gente ni los conoce. Y esa es la realidad. Y después lo mismo, como ellos mismos se la creen. Pero es parte de los procesos y las evoluciones realmente. Ya está aquí con nosotros Fernando Anduray y Germán Espinal. Ambos han representado a sus partidos políticos en organismos electorales. Y quisimos conversar con ellos porque prácticamente con el TREP y con el verificador de votantes viene un cambio de reglas en las elecciones primarias. Y esto sí es saludable para el país si se maneja adecuadamente. Muchísimas gracias, abogado Anduray, por estar aquí. Gracias, buenos días, Enma. Buenos días a Germán, un viejo amigo y conocido. Placer saludarte. Igualmente, Fernando. Y en bandos distintos, pero siempre nos hemos respetado y nos tenemos aprecio. Y sí, al principio. Fuimos compañeros del FRU. Del FRU. Sí. ¿Tú iniciaste con el FRU entonces? No, pero en la universidad. En la universidad. Un par de días, pero cuando me di cuenta que era contra el Partido Nacional, salí corriendo. Bueno, primero mis palabras, mi deseo, el deseo de mi corazón para que Dios en el nombre de Jesucristo acompañe al pueblo hondureño. Habrá mucha gente que hoy se levantó con angustia porque no sabe qué va a comer, no sabe qué va a pasar con su enfermedad, no sabe qué va a pasar con su familia, no sabe dónde están. Muchas incertidumbres. Oren, pídanle a Dios, cierren sus ojos, pídanle a Dios que el Espíritu Santo les va a auxiliar. Con fe todo se puede, porque con Dios nunca se pierde, siempre se gana. Así es que yo espero que ganemos en este programa también los hondureños, y que hablemos objetivamente. Y de eso se trata, de hablar objetivamente por el hecho de que yo sé que ustedes, aunque pertenecen a un partido político, son hondureños. Claro. Y yo creo que el pueblo hondureño merece que le expliquemos lo que está pasando. Te invita y somos amigos además. Sí, ¿verdad? Sí. Bienvenido, abogado. Los tres. Los tres, ¿verdad? Sí. Bueno, mi aprecio por la periodista Enmita, mi cariño. Hoy estaba recordando que la segunda participación mediática... Ya va haciendo puntos, mira, cuando... te digo Enmita, yo no te dije Enmita. Cuando iniciamos como hace 7 años como funcionarios en el sector electoral, fue con usted. Sí. Y bueno, promoviendo también esta idea y de compartir con Fernando Anduray, que nos conocemos desde que entramos a la universidad. Siempre tengo aprecio, cariño, Fernando. Creo que amigos en común en todos lados tenemos. Sí, y el tema de Honduras es ese, ¿va? Que uno toca relaciones y, como dice un amigo, pero no, yo no fui. Bueno, hay la idea de usar y de iniciar un programa mediático, sobre todo reconociendo que el cronograma electoral como que va cumpliendo. Y eso es importante, creo. Eso es importante porque en otros momentos hemos tenido esa dificultad. Hay algunas incertidumbres, como ya usted lo mencionó, que lo vamos a tocar en el avance del programa,
hay que reconocer eso. Se va aplicando el cronograma. No es fácil el papel de los concejales. Ya ustedes hacían comentarios de los que debió habernos ayudado el doctor Herrera sobre las expresiones, pero las fases hablan, ¿verdad? Y no es fácil ahí el entendimiento. Yo sí sugiero que la burocracia es un espacio de entendimiento. Uno comparte ahí por elementos de legalidad, porque estamos comprometidos con el tema de la democracia en Honduras, y no es fácil para Honduras desarrollar su proceso democrático. Es más, yo creo que ya, Fernando, debiéramos de quitar esa foto del edificio del CNE, porque ya supuestamente están en un nuevo edificio. Ya compraron. Se compró y es un buen paso. Para un comentario que haré posteriormente. Yo diría que este paso de contratar la empresa, pues hay criterios, hay análisis de los servicios que han prestado. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de compartir mucho el desarrollo de plataformas tecnológicas, sobre todo con el presidente Carter, el expresidente de Colombia. Asistí a muchos eventos donde ellos hacían un esfuerzo por buscar los mejores acompañamientos de plataformas tecnológicas para procesos electorales en América Latina y en Centroamérica, sí, que venía saliendo de procesos también bastante difíciles, que dejaron sangre, sacrificio, y que eso quizás no deba de repetirse. Y había entonces una esperanza, pero siempre el presidente Carter decía algo: la plataforma tecnológica no es un medio, no es la herramienta que va a definir que los procesos electorales sean transparentes. Y recordaba que se mencionaba ahí en el grupo, el presidente Pastrana con admiración decía cómo en Uruguay, fíjate, Fernando, que tú vas a la fila de la urna electoral y de repente se te olvidó la cartera y no llevas la identidad, pero en la fila está un vecino que da fe, se identifica, da fe, y con ese elemento ético, moral, vota y nunca se anula, y hay chance de que allí se diga que se va a anular. Entonces él señalaba que no es... Pero ahí hay confianza. Hay confianza, bueno, entonces... Ese es el punto realmente. ¿Hacia dónde apuntamos entonces? Que estos procesos en Honduras tengan confianza, credibilidad y que sea respetado lo que el soberano exprese en las urnas electorales. Exactamente. Ahora bien, ¿tú crees, Fernando, que el TREP y el verificador de votantes es un paso importante realmente para la transparencia de los procesos electorales? Mire, estos son elementos que están en la ley electoral desde la elección pasada. No se cumplieron para la primaria pasada, pero sí para la general. El resultado de la general no es un resultado halagüeño para el pueblo hondureño. Oficialmente, solo la empresa que se contrató solo pudo transmitir el 48% de los resultados a nivel nacional el día de las elecciones. Es decir, un 52% no se transmitió. ¿Porque no quisieron o porque no pudieron? Bueno, habría que ver las razones, ¿verdad? Primero, esa empresa que se contrató se cuestionaba de que nunca había hecho ese trabajo en Latinoamérica, en ningún lado, y que no tenía la experiencia necesaria. Y luego hay situaciones internas en Honduras que cualquier empresa que participe en una licitación de estas debe tener analizadas y superadas. El tema de la transmisión de resultados preliminares, por eso se llama TREP, transmisión de resultados electorales preliminares. ENMA, este no es el resultado final de la elección, sí, el que transmiten. Después de que se transmiten esos resultados y todo es en orden, en el Consejo Nacional Electoral los sistemas de cómputo deberán estar preparados para hacer posteriormente el escrutinio nacional que manda la ley. Y en la elección pasada no se hizo escrutinio nacional, sino que se declaró ganadora doña Xiomara con el 48% de los resultados transmitidos y hacer escrutinio nacional. O sea que se dieron muchas irregularidades que evidentemente por el clima caldeado nacional que existía no se pudieron verificar. Ahora están tratando de ensayar este sistema de transmisión de resultados con las elecciones primarias, que debería tener menos problema porque se trata de acuerdo a la
al fin etimológico y epistemológico, ¿verdad?, del asunto de elecciones primarias e internas dentro de los partidos políticos. Es decir, un partido no debe afectar a otro ni se debe sentir afectado por otro. ¿Qué resulta? Resolvimos ya los hondureños los problemas de comunicación de internet en los lugares donde no había internet hace 4 años. Resolvimos ya los problemas de energía eléctrica en los centros de votación, que no había energía eléctrica hace 4 años. Resolvimos los problemas de las vías de comunicación que estaban malas hace 4 años. ¿Tenemos esas cosas? Si tenemos esas cosas resueltas, entonces la empresa que están contratando debería tener éxito, porque todo dependería de su capacidad tecnológica. Pero si lo que hay que resolver son problemas de deficiencia de infraestructura nacional, aunque esa empresa tenga mucha buena intención, no va a transmitir el 100% de los resultados y se arriesga prácticamente a quedar con un 50 o un 60% de transmisión de resultados. Ese es un problema que está ahí, que no depende de la empresa que se está contratando, para que no se crea que estamos nosotros criticando a la empresa. Amén de que la empresa pueda tener algunos problemas de tipo legal, de imagen y algunas cosas a nivel internacional que tú ya mencionaste. El tema entonces es que el Consejo Nacional Electoral, en las bases de licitación, debió haberle expuesto a todas estas empresas las dificultades que hay en el país, o debió haberles advertido que tenían que ir a los lugares a hacer verificaciones, ¿verdad? Porque ahorita se supone que antes de que les adjudicaran a Smartmatic, le hicieron pruebas a los partidos políticos para que fueran a ver, y el sistema no levantó. Y en la mayoría de los casos, las pruebas que hicieron solo funcionó en un 25%. Es decir, la empresa no está lista para hacer estas cosas. ¿Cómo van a resolver estos problemas técnicos? Esa cara que tú viste ahí, de incertidumbre, porque esa es una cara de que no sabemos en qué nos estamos metiendo, ¿verdad? Pero eso es positivo para el pueblo hondureño. Bueno, el tema es que están intentando hacer algo que nunca se había hecho en Honduras. Pero debemos entender que no depende de la voluntad política y de hacerle caso a quienes quieran ese sistema. Sistemas como el de la huella digital y controlar que una persona que ya votó no vote en otro, eso perfectamente se puede hacer, porque eso sí ya se probó y funcionó en la elección pasada. Se puede poner en práctica en las primarias. Pero la transmisión del resultado es otra cosa, que implica la producción de actas, que implica el envío de los resultados de esas actas, que implica seguridad humana en cuanto a quienes van a manejar esas cosas. Vienen otra vez las discusiones de si los que van a manejar el sistema de transmisión de resultados en cada centro de votación van a ser estudiantes universitarios, o van a ser los partidos políticos, o va a ser la sociedad civil. Ninguna de esas cosas está definida. Sí. Es decir, estamos prácticamente con la misma problemática de la elección pasada, solo con una empresa nueva que tiene capacidad tecnológica, y que, comentario aparte, los amigos de Libre están contentos y están defendiéndola. Mientras la oposición política está preocupada, ¿verdad?, haciendo observaciones, ¿verdad?, sobre la falta de seguridad de que esta cosa pueda funcionar. ¿Le preocupa? Mire, yo pienso que se ha dado un gran avance. No creo que es oportuno poner en duda los resultados, Fernando, de las elecciones anteriores. O sea, la sociedad hondureña había pasado un periodo bastante... Yo no cuestioné el resultado, cuestioné los procedimientos. El procedimiento. No, gracias por tu aclaración. Es decir, porque al final hubieron 2 resultados importantes. Una, que la aceptación de observatorios internacionales, no necesariamente amigos del Partido Libre, la Unión Europea, la OEA. Yo estuve muy cerca, me recuerdo, con los delegados y concejales, y ese era un reconocimiento con todas las deficiencias que tiene el desarrollo de Honduras, de que los resultados no solamente eran aceptables, sino que tenían credibilidad. Y la otra, elegir una mujer con sus virtudes y sus defectos, pero fue como marcar una nueva tendencia de la democracia en Honduras.
el papá del presidente de Guatemala, que era muy amigo de la Normal de Centroamérica de Comayagua, el Edén, que fue denominada el Edén que era un jardín realmente, ¿verdad? De Visitación Padilla, las pedagogas de la época se llenaban con esas giras pedagógicas por ahí, y decían que la primera ciudad universitaria había sido justamente el pueblito ahí cercano en Honduras, ¿verdad? Porque ahí se congregaba lo único que había de educación y cultura. Y siempre se pensaba de que era la educación la que iba a transformar la sociedad hondureña como medio. Y esto lo hago, Fernando, para entender de que la democracia debe ser una herramienta para transformar esta sociedad atrasada, pobre, con dificultades. Y digo esto porque él decía, miren, Honduras y Guatemala, en particular Honduras, tan aislada, tan pobre, tan violenta, debe de ser gobernada con sentido de maestro, decía, de pedagogo, de normalista, decía. Hay que gobernarla con cariño. Te digo, por este hecho maternal de una mujer gobernando el país, ha dado un cierto sosiego sin dejar de manifestar los reclamos, porque aquí todo mundo tiene derecho a reclamar y tiene razón, Fernando. Te lo digo, la beca, la calle. Hay situaciones que sí se superan. El tema de comunicaciones, Fernando. Mira, si el negocio del narcotráfico no fuera exitoso aquí, es exitoso porque tienen los medios de comunicación para poder venirse desde Colombia a la Mosquitia, al sur de Honduras, a la frontera de Guatemala, con sus celulares satelitales que barren todo el país. Avionetas, los pilotos le dicen a uno, mire, aquí nadie se pierda. Hay maneras tecnológicas, y ellos lo tienen medios para poderlo superar y poder barrer esa parte que si previamente se hace, en algún momento se han hecho algunos ensayos para poder superar ese tema. Si hay éxito en ese negocio del narcotráfico, tiene que haber éxito en las comunicaciones para que el tren funcione y que se prepare esta empresa. Y se lo digo que sí hay formas de hacerlo. Sí, pero es importante lo que dice. Pero no, por supuesto, ¿verdad? De que sirve tener todo, pero ahora hay muchas facilidades. Facilidades. Ahora hay muchas facilidades. Bueno, contate a Ellos Moss. Rapidito les instalan las antenas y rapidito los ponen. Eso, sí. O sea, ahora hay muchas facilidades. La cuestión es la apertura y la capacidad de todo para procesar esto, ¿verdad? Porque no solamente es el hecho de adjudicar, es que tiene que haber condiciones. Yo sé, miren, ahora a raíz de todo esto, de estos diputados helios, que les han llamado más a los diputados, ¿verdad? Porque es la planilla más inconsistente, más manoseada. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. O sea, la planilla presidencial tiene un poquito de rapidez, menos posibilidades. En las internas de los alcaldes también. 2017, a excepción del 2017 en la planilla presidencial, fue el único que ahí sí, todos sabemos lo que pasó. Y en Nueva York lo reiteraron. Sí. Pero los alcaldes también tienen esa facilidad. Dan un poco más de rapidez. Pero la planilla de diputados es bastante complicada. Es la planilla más difícil. Porque es interesante cómo cuenta la gente, ¿verdad? Que se cruzan de partidos, porque antes creíamos nosotros que es que el mismo votante votaba, no, es que se cruzan de partido. ¿Sí? O sea, vota en el Partido Nacional, después vota el Partido Libre, después vota el Partido Nacional. Entonces, esto es lo que se debe evitar, porque ahora con este identificador es mucho más fácil el control. Y así vas a ver si es tantas huellas, tantos votos. Porque eso es lo que sucedía. No llegaban ni 120 votantes, y las urnas aparecían como 1000 votos. Las urnas no tienen que llevar más del número de votos, con unas excepciones, con un margen, para que no existan ese tipo de problemas. Pero son situaciones que vamos a ir avanzando. Y yo creo que es un paso importante, y yo creo que es un gran reto que tiene el Consejo Nacional Electoral. Si bien es cierto, se les ha cuestionado porque son jóvenes, pero tienen una gran responsabilidad también. Y ese gran reto. Tenemos que ir a pausa. ¿Cuál es la mayor preocupación? Por el hecho de que, si bien es cierto, avanzamos en el Consejo Nacional Electoral, pero tenemos una deficiencia como gobierno, y ahí lo incluyo a todos, ahí no solamente la presidenta, también el Congreso Nacional, porque no se han aprobado los fondos de lo que conocemos como la unidad de política limpia, que la conocemos más fácil así, porque aquí les encanta cambiar los nombres, pero son las mismas instituciones. O sea, a mí esto me preocupa más que
que cómo van a implementar el TREP y el identificador de votantes para las elecciones primarias. Ya comenzó la carrera política y no tienen fondos para verificar. Vimos el derroche del Partido Liberal, parecía un cierre de campaña, qué bueno que motivaron, pero es bueno también que se verifique. Pero eso lo vamos a analizar después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos este diálogo con Fernanda Anduray y Germán Espinel. Ambos son de diferentes partidos políticos, pero al final como hondureños mantenemos las mismas preocupaciones. Yo creo que hay un tema que preocupa a todos y es la narcopolítica. Yo creo que de encaminarnos a que no exista realmente el control por parte del crimen organizado del sector político del país. Al final, eso es lo que nos preocupa. Yo sé que son temas que no les agrada a muchas personas, pero los que somos hondureños y los que no nos vamos a quedar viviendo aquí, sí nos preocupa. Qué bueno, había dudas si iban a haber o no iban a haber elecciones primarias. Ya vimos que vamos a haber elecciones primarias y eso debe de alegrarnos, pero con reglas claras, sin injerencias y con la mayor transparencia. Fernanda Anduray planteaba algo importante y es el hecho de que se deben de dar condiciones tecnológicas a esta empresa que ganó el TREP, la transmisión rápida de resultados, para que puedan hacer su trabajo bien. Y esto nos debe llamar a la reflexión. Germán Espinel dice, vamos en un proceso, tenemos que fortalecer nuestros procesos electorales para respetar la decisión del soberano, que es el pueblo. Que se respete mi voto, su voto, el voto de Fernando, el voto de don Germán. Porque eso es lo que queremos todos. ¿Qué es un cambio? Es un cambio que vamos a experimentar en estas elecciones primarias, pero también es importante que existan otro tipo de controles. La unidad de política limpia, que ahora le llaman UFTP, fiscalización. que le llamamos como política y limpia. financiamiento político. Sí, exactamente. De Mira, partidos me preocupa políticos. el hecho que haya arrancado la contienda electoral y este organismo no tenga presupuesto. ¿A quién le Fernando. conviene eso? ¿A los políticos? No, a los corruptos y a los narcotraficantes y a todos los que invierten dinero sucio en política. Entonces, ¿qué es lo que obstaculiza que se le asigne el presupuesto? ¿Quiénes son los que están obstaculizando la asignación del presupuesto? Hay claras intenciones de que eso no funcione. Ahorita, en este momento, con lo que ya han gastado los movimientos de los diferentes partidos políticos, ya deberíamos estar preocupados. ¿Cómo te pones a creer? Para armar un movimiento político, yo que fui precandidato presidencial, hay que estar 2, 3 años en los pueblos, en los barrios, en las colonias, armando el movimiento, armando toda la estructura del movimiento, armando las planillas, y para eso se necesita un montón de plata, ¿verdad? Y hay movimientos que no fueron a ningún lado y tienen planillas. ¿Quién se las armó? ¿Se las armó otro movimiento o se le mandaron de los lugares las planillas? El ChatGPT, porque como ahora puedes hacer eso con inteligencia artificial. Se las mandaron por Jujuy. Entonces, el asunto es que el tema económico en Honduras no ha tenido ningún tratamiento, el asunto del financiamiento político. No ha tenido ningún tratamiento. Dime qué cosa nueva hay. Un portal que puso la unidad de política limpia y que van a... Pero un portal ahí estuviste que lo- vos, ¿verdad? Sí, Y la no sé. plataforma. La plataforma. ¿verdad? Pero un portal que a veces Pero no ¿dónde cumple y a veces están, no cumplen. ¿dónde están las acciones o las reformas jurídicas para que
la fiscalía tenga mejor capacidad de trabajo, para que la policía tenga mayor acceso, para que los operadores en general. ¿Dónde están? ¿Qué hicimos en estos 4 años? Nada. No, pasamos acusándonos entre libres, cachurecos y liberales de corrupción y de violación de la Constitución, pero lo esencial del proceso electoral para democratizarlo y darle la pureza y la limpieza que tú estabas señalando al principio, haciéndole eco a Smartmatic, lo esencial no fue tratado en el Congreso Nacional. No hay reforma electoral, ni una. Y hay temas esenciales que la población requería. El tema de la reelección continúa abierto. Xiomara mañana puede decir que es la candidata. Y es más, de repente yo tengo mis dudas, creo que va a ser Xiomara la candidata porque la que se está promocionando en los medios de comunicación es Xiomara, no es Rixi. Y ya estamos con la campaña abierta. El tema de la segunda vuelta nunca se trató. El tema de la reducción del número de diputados en el Congreso, eso ya es una necesidad urgente. Ya es una ofensa para el pueblo hondureño tener un Congreso que no trabaja, que no hace nada, desde el Congreso pasado y este Congreso, los dos. Pero es una ofensa a la dignidad nacional. Temas como el de la separación de las fechas de elecciones, ¿verdad? Temas esenciales como el de la integración de las mesas electorales con una reforma a la ley electoral, ¿verdad? Seguimos igualitos. Fíjate que hoy estamos hablando aquí del TREP, se contrató una empresa y todo. Sin embargo, los partidos políticos, con toda la tecnología que tienen, no han podido hacer una transmisión de resultados eficiente. En el 2017, ¿cuál fue el fracaso de Mel con Narrala? Que no le aparecieron más de 3.000 o 4.000 actas a Narrala. Mel nunca se las pudo entregar. Que las tiene Narrala. Nunca las pudieron recoger y no se sabe si las tenía Mel o si las tenía escondidas Narrala. Y entonces hicieron el relajo en el Tribunal Nacional Electoral. Pero ahí volvemos al punto. Entonces, el problema es que Honduras no tiene las condiciones de desarrollo de infraestructura física y tecnológica para poder hacer estas cosas. Y estas empresas tienen que venir a montar lo que no existe. Sí. Ese es el problema. Yo he vivido varias elecciones en el Consejo Nacional Electoral. Y el día de las elecciones sabemos que ese problema de las telecomunicaciones es fatal. Bueno, no podíamos ni transmitir por teléfono los resultados, ¿te acordás? Así es. ¿Verdad? Entonces, el asunto es que debemos hacer un esfuerzo todos por salvar las elecciones, pero meternos en la cabeza que ese resultado que se transmite preliminarmente es preliminar, no es el resultado definitivo. Aquí todo el mundo cree que porque ya llegaron unos datos, el 50%, entonces la tendencia ya estuvo, ya está el candidato. No. El Consejo Nacional Electoral, por ley, y lo digo por segunda vez, tiene que hacer el escrutinio nacional. Tiene que volver a contar acta por acta y tiene que verificar que lo que recibió de transmisión de resultados es lo que viene en las actas físicas de las urnas. Si hay diferencias ahí, una cosa, o si hay una votación ajustada en un municipio por un alcalde o por diputados, tienen que volver a hacer un conteo y un escrutinio por ley. De tal forma que no hay que poner en la cabeza de los electores y el pueblo hondureño que ya lo que se transmitió en la noche es definitivo. Sí. Eso no es definitivo. ¿A usted le preocupa que la unidad de fiscalización y transparencia política no tenga fondos a estas alturas de este proceso cuando ya estamos encaminados? Por supuesto, Emita, y las dificultades. Mira, se han dado avances y Fernando trabajó y conoció las limitaciones del registro de las personas. Se dio un buen impulso, la cooperación internacional apoyó al registro, ha habido hoy tenemos más o menos una base de datos que solo lo mirábamos útil para las elecciones, pero que es esencial para la vida del país, para la nación, es la identidad de la nación. No para y que no ha hecho mucho porque hace unos días el Consejo Nacional Electoral le exigió resolver casi 300 y pico, casi 400.000 inconsistencias y no las resolvieron. Pero hay elementos para hacerlos, tienen capacidad para poder dar respuesta a eso y darle confianza
al registro y sobre todo al censo electoral. Menciono esto porque el otro tema es el tema de estas instituciones de cuarta generación, Fernando, que se conocen en derecho, que son las de fiscalización de gastos de campaña, y que es una preocupación, Telmita, global, porque el tema de los riesgos de fraudes en Europa, de resultados falseados, es en los mismos Estados Unidos. Usted recuerda el caso de Coral Gables, cuando Al Gore, yo recuerdo que por un problema de salud me había quedado en Miami. Yo disfruté mucho por mis amigos de la Universidad de la Florida que nos llevaron a ver eso, porque yo creí que eso era en Miami, ahí donde están los cubanos, los emigrantes haitianos. Era en un county netamente contado, netamente americano. Y la prensa decía, qué vergüenza que aquí hayan elecciones tipo República Bananera. O sea, que esta preocupación de fiscalización no se resuelve porque el tema de Estados Unidos es tremendo, ¿verdad? Las millonadas de los actores y los que vimos a uno de estos millonarios diciendo, doy 2 millones por un voto. Es complejo, ¿verdad? En América Latina entonces ha venido esta generación de dar una fiscalización más fuerte, y esto tiene relación con dos condiciones que deben de estar, además de estas tecnológicas que ha señalado Fernando, que es el tema de la voluntad política. A excepción de Costa Rica, Panamá, que ha dado un salto muy importante. Panamá no sabía hacer elecciones, Fernando, hace 10 años. 10 años. Iba gente nuestra aquí, Augusto Aguilar, yo participé de consultorías con ellos. Era Honduras más bien, con todas las dificultades, donde personal burocrático de informática, electorales, del registro, que ayudaban a que hubiesen ahí elecciones más o menos aceptables. Hoy en día se ha fortalecido, una de las agencias de cooperación ha llevado a los funcionarios a conocer esos edificios de muerte, ¿verdad? Uno de mis amigos magistrados ahí me decía, nos dieron tanta plata que no hayamos en qué gastarlo, me dice. A una de nuestras funcionarias, cuando le preguntaron, ¿y eso para qué nos sirve? Decía, si conocemos, es ver cómo se puede evolucionar. Entonces, la voluntad política. Si hay voluntad política de combatir, de perseguir el fraude electoral en Honduras, hay que reactivar el operador de justicia. Pero hay voluntad política. Es decir, en esos momentos se va generando una cierta voluntad política. Y comenzó en el periodo de las elecciones del 17, cuando ya delegados de mesas electorales fueron llevados a juicio y fueron condenados. Eso sí, ahí se dejó ya, y David Matamoros, que es mi amigo. Pero eso fue por fraude electoral, por acusaciones de fraude en la mesa, no por financiamiento ilícito. Por eso, pero eso financiamiento. Eso está entonces inmaculado. Menciono esto. Ustedes dieron unos informes de gente que no había cumplido y no procedieron contra nadie. Bueno, entonces ahí viene, ¿quién procede? ¿Quién tiene el monopolio de la acción Fiscalía. penal? La Fiscalía. Hay voluntad política de activar esto. Hemos visto entonces un fiscal más proactivo, un procurador general. Vemos entonces otras acciones de persecución, de amenazas a la democracia que tienen que ver con esto, que es lo que quiero mencionar. Eso sí, vemos unas acciones de persecución. Entonces vemos cómo se llama, vemos cómo, pero tú sabes que muchos de estos juicios, las investigaciones no se hicieron en Honduras, fueron hechas allá. El Tesoro, el Departamento de Justicia, aquí están estos casos, actívenlos, persigan las amenazas a la democracia. ¿Cuáles son esas amenazas a la democracia y quién las ha definido? Miren, los multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario, desde el 2006, que identificaban ya los altos jerarcas de la política vinculados al narcotráfico, que ya no tenían visa. El 2003 hay altos banqueros que ya no tienen visa norteamericana, que no podían entrar ni a curarse, Fernando. Desde ahí comienza la preocupación por comenzar a ver el inicio, el origen y destino de los recursos. ¿Ustedes creen que va a haber voluntad política? Se está generando voluntad política, se va ganando. Aprobar el presupuesto a la unidad, porque eso es, a mí me preocupa porque ya estamos en contra del tiempo. Ya comenzó la campaña política. El Estado de Honduras y el Tesoro ha funcionado con bastante improvisación. El Tribunal Supremo Electoral, como se llamaba antes, no tenía, porque había que crear una línea presupuestaria, se le asignaba
un presupuesto. Y al final, lo que hacía mi amigo, que yo lo admiré mucho, que murió en pleno labor del COVID, Valladares, ¿no? Valladares, el administrador del tribunal. Mire, era un mago de la administración y de la financia. Y él iba creando una bolsa, y en esa bolsa se iban aprobando desde el Ejecutivo y desde el Congreso desembolsos para ir cubriendo el transporte, la impresión del material. De manera improvisada se iba resolviendo, pero siempre se destinaban, y creo que pocas deudas quedaban al final. Mañosas, pero quedaban pocas deudas. ¿Qué es lo que ha habido? Por ejemplo, nosotros iniciamos, yo me recuerdo que la MASI nos dijo, el peruano, miren, aquí tienen un presupuesto que hemos hecho nosotros con la experiencia que hay en América Latina para que funcione la unidad de política limpia. Aquí se le contó con 60 millones. Uno de los compañeros hizo los bigotes. ¿Y cuánto le dieron al final? Al final tuvimos 8 millones. O sea, estamos hablando. Que nos dio que nos transfirió el Consejo y logramos funcionar. ¿Cómo vamos a controlar logramos funcionar con apoyo realidad, de las otras instituciones. ¿Cómo va a controlar usted los fondos ilícitos sin presupuesto? Pero vamos y se puede. Entonces, si la voluntad política se articula bien ahorita con dos instituciones, la Fiscalía, el Ministerio Público, la Comisión de Banca y Seguro, ahí hay una unidad de seguimiento a los movimientos de recursos bancarios, por eso la bancarización es tan importante, porque fíjese, Telmita, que cuando uno estudia esto, nosotros hicimos, tuvimos mucha asesoría en ese tema, la huella del lavado de activos deja una huella. Decía un amigo como el arado cuando el campesino hace. Pero el problema es que ¿quién lo va a hacer? Tenemos ya varios mensajes. Lo vamos a hacer con el Ministerio Público. El Ministerio Público y la Procuraduría y la unidad. Pero si la unidad no tiene fondos para fiscalizar, para tiene que darle. Parece que ha habido un problema de tránsito, ¿veis? Porque nosotros dependemos del CNE. Y parece que la administración nos hizo eso. ¿Cómo vamos a fiscalizar si no tienen fondos esta gente y se necesitan desarrollos tecnológicos? O sea, ¿cómo va a monitorear todo esto? La pregunta debería ser, ¿por qué la unidad de política limpia no tiene su propio presupuesto, si tiene su propia ley de funcionamiento? Es una institución autónoma prácticamente. Porque a los partidos políticos no les conviene. Cuando les conviene se ponen de acuerdo. ¿A quiénes dentro de los partidos políticos? A los que dirigen los partidos políticos, porque ellos mandan su gente de bancada. No es a todos. Los que están vinculados a los que están vinculados a cosas ilícitas. Cuando se quieren, se ponen de acuerdo y aprueban de un solo pasón todo lo que quieren. Entonces, ya lo han demostrado todos los partidos, los tres que tienen mayoría. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Entonces, ¿cuál es la esperanza que estás construyendo en las próximas elecciones? No, pero que hay que presionar. Pero si vas a unas elecciones primarias y internas de los partidos en las que los controles financieros no van a funcionar y en la que no están garantizados mecanismos como este, ¿qué vas a hacer con lo que te digan que salió electo en cada partido? Nada, porque si salió electo, salió electo. Hasta una ahí, declaratoria. Y después van a decir que las elecciones generales fueron limpias, que fueron bonitas, que fueron honestas, que el pueblo acudió, pero a elegir a quiénes, a los que no tenían que ser electos en las primarias. Vamos a leer algunos mensajes rápidamente antes de irnos a pausa, antes de terminar el programa, porque el tiempo se ha notado. Dice, nunca lo han hecho, ¿cómo lo harán si siempre hay intereses creados? Nos dice Maritza Ramos. Dice, buenos días, Fernanda Honduras, dice, es admirador de Hitler, dice. Vamos, el problema de Honduras es que los controlan los partidos, políticos, y ellos no permiten control de fondo. Los diputados están callados, no les interesa que vean quién les financia, nos dice este otro televidente. El tiempo se nos ha agotado. ¿Cree que hay tiempo? El que me dice que yo admiro a Hitler, eso es falso, porque yo admiro y amo a Jesucristo, ¿verdad? Pero él ama a Mel Zelaya y a Maduro y eliminó la ley o el tratado de extradición, ¿verdad? Estos están amando a los narcotraficantes. Y eso sí es peligroso. Sí. Y además aman a los corruptos, porque también legalizaron el decreto de impunidad del Congreso Nacional. Mire, él se refiere a cosas viejas, yo lo pongo en la actualidad y ahí quedamos cabales. Rápidamente. ¿Lo conocés, Fernando? ¿Hay tiempo para hacer estos cambios?
rápidamente. No, ya no. No, ya estamos, estamos sobre ya no hay la tiempo, marcha. coinciden nosotros que no hay tiempo. Aquí lo que hay que hacer es lo que decía Germán al principio, que el cronograma electoral se vaya cumpliendo, Vaya por lo cumpliendo. menos para darle un Pero matiz para de las elecciones legalidad a la generales cosa. sí hay tiempo. Debería haber tiempo No, para las elecciones generales. Yo creo que esto es un ensayo, ojalá que se le apruebe el presupuesto a la unidad de Es que transparencia. se repite el presupuesto viejo, pero la necesidad de ampliarlo es una necesidad. Pero Y ya eso se quedó puede un presupuesto, incluso el CNE tiene un proyecto de ley actualizado, se aprobó, se promulgó el Tribunal de Justicia Electoral, que fue un paso, pero hay que actualizar la ley de la unidad de política Sí. limpia. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Andurey y a Germán Espinal por habernos Y para acompañado. usted también. Qué rapidito. Rapidito se nos fue, Sí, se nos fue el tiempo. pero lo importante es que la decisión la tienen los diputados. Así que, ojo, porque son ellos los que tienen que aprobar. Ellos están ahí para aprobar leyes y para asignar muchas políticas, definir muchas políticas en el país. Solo es de que se pongan de acuerdo los que dirigen los partidos políticos y que tomen una decisión. Que es urgente que la unidad de transparencia tenga y de fiscalización tenga su presupuesto, sí. es urgente. Y ojalá lo hagan a la mayor brevedad. Muchísimas gracias a nuestros invitados. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias. Ya está Ani y Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.